Terminaron los Panamericanos y la pregunta es, ¿cómo nos fue en el fútbol? La respuesta lógica es decir, medalla de plata en hombres, medalla de plata en mujeres, pero ¿hubo fracaso? Y la respuesta es sí. Hubo fracaso en hombres y hubo fracaso en mujeres, aunque los contextos son completamente distintos. Hablemos de los hombres, porque cuando un reglamento te da la posibilidad de traer 3 jugadores sobre 23 años, lo lógico es que los hagas jugar. Cuando Nelson Acosta fue a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, llevó a Nelson Tapia, a Pedro Reyes y a Iván Zamorano. Y todos, lógicamente, sabíamos que los 3 iban a jugar todos los partidos, salvo que estuvieran suspendidos o lesionados, porque si no, ¿para qué los llevas? Bueno, Eduardo Berizzo llevó a Brian Cortés, a César Fuentes y también llevó a Matías Saldivia. ¿Hizo jugar a los 3? No, César Fuentes partió en la banca. Entonces uno dice, ¿pero por qué en la banca? Es que hay otros mejores, entonces no lleves al viejo, lleva a otro. Entonces ahí son cosas que uno no entiende. César Fuentes cuando empezó a jugar marcó diferencias, hizo un gol inclusive. Es un buen jugador. Si lo llevaste para que juegue, no se entiende. Ahí es donde partimos el tema, que las cosas que son inentendibles. Todas estas cosas que en el fútbol son inentendibles. Decisiones que no vienen al caso, porque, insisto, si tú llevas a un jugador sobre 23 años, tiene que ser titular. Si no, nos tomamos de las manos todo y nos vamos a la chucha, porque no se entiende. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, fuiste de las pocas selecciones, si no la única, que llevó jugadores sobre 23 años y no fuiste capaz de ganar la medalla de oro. No vamos a contar como referencia el triunfo ante República Dominicana, un rival que es menor, tal como el amistoso adulto que tuvimos hace unos meses. Y el Brasil que enfrentamos en la final no era sub-23, era sub-21. Y no supimos marcar diferencias. Entonces hay que ser frío a la hora del análisis y decir, no marcamos diferencias ante rivales que éramos superiores, o que debimos demostrarlo en cancha que éramos superiores. Y no se hizo lamentablemente. Y tenemos que dejar de caer en ese argumento de que jugamos como nunca y perdimos como siempre, que es lo que nos escuchamos durante 30, 40 años a través de los medios de comunicación. Porque sí, Chile jugó bien, y eso para mí es bastante relativo, porque jugar bien hay que demostrarlo en goles. ¿Fuimos superiores a Brasil? Sí, pero hay que demostrarlo en goles. ¿Qué sacas con decir que fuiste superior a un rival si empataste a uno? Y te fuiste a penales, no fuiste superior. Los penales tuvieron que dirimir quién era superior. Como nos pasó en las finales de Copa América el 2015 y el 2016. ¿Fuimos superiores a Argentina en 120 minutos? No. ¿Argentina fue superior a Chile en 120 minutos? No. Por lo tanto, hubo que definir al campeón en penales. Tuvimos la suerte que fuimos campeones las 2 veces. Ahora tuvimos la mala suerte que no ganamos la medalla de oro y quedamos con la plata, tal como en Indianápolis en 1987. Entonces, eso dejarlo claro. Lo segundo es que aunque Berizzo hubiera ganado la medalla de oro, igual su continuidad en la roja adulta iba a ser analizada va a ser analizada después de la fecha doble de noviembre, cuando recibamos a Paraguay y visitemos Ecuador. Si en la fecha pasada queríamos 6 puntos con Perú y Venezuela, ahora con 3, un lujo, entendiendo que Ecuador de visita va a ser muy difícil y que va a ser la primera vez que visitemos Ecuador después del caso Byron Castillo. Nos van a hacer la vida imposible. Es una nueva visita que tiene Chile muy adversa, tal como ir a La Paz, tal como ir a Lima. Esta no es histórica, esta es netamente por una pelea que no llevó a nada, porque fuimos a tribunales por tratar de lograr algo que no logramos. A Ecuador le quitaron 3 puntos en una eliminatoria que no sirve para nada, porque Ecuador ya va a ganar, ya está ganando los puntos y va a terminar entre los primeros, sí o sí va a ir al Mundial. Bueno, ese es otro tema. Pero cuando uno escucha que dicen, oye, qué buen nivel de X jugador, se merece un espacio en la adulta, entiendan el torneo en que están. Los uruguayos no son los mejores sub-23 que vinieron. Los brasileños no son los mejores sub-23. No eran ni sub-23, como les acabo de decir. No eran los mejores jugadores de los países que ni siquiera que estaban. Entonces mantengamos la calma, como se dice. Vamos a calmarnos. Y dense cuenta que haber brillado en el Panamericano no tiene nada que ver con brillar en la roja adulta, ni en las clasificatorias. Hay jugadores que ya están en la adulta y que van a seguir estándolo. Y que no tenían nada que ver con el Panamericano. Brian Cortés, Alexander Aravena. Son jugadores que ya están en la adulta y que obviamente se ganaron su espacio y que no porque hayan tenido un Panamericano con un nivel superior al que se espera, iban a dudar de que siguiera siendo nominado a la adulta. Ya se metieron en la adulta, muy bien por ellos. El resto podía marcar alguna duda en Berizzo pensando en una nómina local, pero no hay ningún jugador de la sub-23 que uno diga, no, ahora tiene que ir a la adulta. No, hay que hacerse el espacio, Y por último, si hubiéramos ganado la medalla de oro con jugadores protagónicos, uno dice, bueno, quizás ahí, pero no es el caso. Entonces, eso es lo primero. El fútbol masculino fracasó porque tenía que ganar la medalla de oro, porque era local, porque ocupó jugadores adultos, pese a que a Fuente al principio no lo ocupaban,
y porque era la expectativa ante rivales que no venían con su mejor gente. No fuimos capaces de marcar diferencia ante rivales que venían con equipos menores. Como nos pasó en la Copa Confederaciones, por ejemplo. Esa Alemania que le ganó a Chile en la final, no eran sus mejores jugadores, vinieron con un equipo joven, con una especie como de recambio. Y no fuimos capaces de marcar diferencia. Una de nuestras mejores selecciones de la historia. Y eso no tiene que ver con ser chaquetero ni nada, sino que decir la verdad. Esa es la verdad. Bueno, la verdad ahora es la misma. No fuimos capaces de marcar diferencia entre rivales menores, que tienen grandes historias en el fútbol, como Brasil, pero no en el Brasil sub-23 que podríamos haber enfrentado. Ante un Brasil B, C, menos de sub-23, no fuimos capaces de ganarle una final. Bueno, eso también requiere tener una autocrítica y darse cuenta cuánto hemos retrocedido en el último tiempo a producto de un campeonato que se dejó jugar por la pandemia, un campeonato que no es bueno en juveniles, donde es sectorizado, entonces los mejores no juegan con los mejores, sino que juegan por parte y después los mejores se enfrentan en algún momento del año, pero no están jugando constantemente. Eso termina afectando. Y a eso se suma, por supuesto, el estado físico. Si no juegas, tienes mal estado físico. Esperen nomás en estos días que vuelve el campeonato nacional el nivel que va a haber. Van a ser partidos más lentos, sin duda, porque los jugadores estuvieron casi un mes sin jugar y no me digan que jugaron amistosos, porque eso no. En la competencia son los partidos por los puntos los que valen. Bueno, y el fracaso femenino va más por lo de fuera de la cancha. Porque no me pueden venir a decir en el transcurso del torneo que no tenían visto el tema de los arqueros, de las arqueras en rigor. Porque si tú antes del torneo sabes que Christian Elder tiene que devolverse a Francia, producto de que los Panamericanos no eran fecha FIFA, tienes que entender que te vas a quedar con una arquera para el bronce o para el oro. Olvídense que Antonia Canales tenía que volver al Valencia, porque eso fue algo fortuito, que se le lesionó a una compañera, está bien, puede pasar. Pero Antonia Canales, si no se iba a Valencia, se podrían lesionar los 10 minutos del primer tiempo de la final o de la definición del bronce. ¿Y quién iba a jugar ahí? Una jugadora de campo. Entonces, no me pueden decir que es que cuando van 18 jugadoras o 18 jugadores a un torneo, no se llaman 3 arqueros. Es que, claro, en general no se llaman 3 arqueros, pero entendiendo este contexto, había que llamar 3 arqueros. Había que llamar 3 arqueras, sí o sí. Porque tú tenías que entender de que era riesgoso. Porque ya se te iba una arquera y la otra se podía lesionar en el camino, ¿por qué no? Eso es de ineptitud. Y la ineptitud tiene que ver, porque muchos apuntan a Luis Mena, que los técnicos están preocupados de temas tácticos. ¿Pueden leerse el reglamento? Pueden, pero no es su labor. Hay un asistente. ¿Cuántas veces en primera división tenemos muchos casos de técnicos que metieron un sexto extranjero? Y que no se podía, y por eso perdieron los partidos y los puntos. 3-0 perdían los partidos. Lo perdió Salá, Óscar del Solar, el Coto Sierra y muchos otros. Pero alguien tiene que decirle, oye, cuidado que va a meter el sexto extranjero, no se puede. ¿Por qué no hay un asistente? Si todos los técnicos tienen asistentes, todas las dirigencias tienen asistente, acá hay un coordinador. El coordinador no fue capaz de leerse el reglamento, porque claro, está el tema de que decidieron llamar 2 arqueros de 18 jugadoras. Puede ser, pero dense cuenta que si se lesionaban, después no iban a poder ingresar a otra. Entonces tienen que manejar toda la situación. No puede llegar a pelear una medalla de oro panamericana en estas condiciones. Entonces es un fracaso del otro lado de la moneda, un fracaso dirigencial, y que es una suma de cosas que han ido ocurriendo en el último tiempo y sobre todo con el fútbol. Porque es cierto que a Tomás González no lo inscribieron en un mundial de gimnasia hace unos años, es cierto que a Martina Bay no la inscribieron en los 200 metros planos del último mundial de atletismo, es cierto, la ineptitud extrapola al fútbol, pero acá tenemos que ver con el fútbol que constantemente nos da noticias que están lejos de lo que quisiéramos. Temas de violencia sin control, entradas caras, canchas malas, un torneo que está disgregado durante el año, que la gente no sabe cuándo juega uno, cuándo juega otro, cuándo el torneo está al día, cuál es el sistema de clasificación a Copa, qué pasa si el campeón de Copa Chile está en segunda y qué pasa con el cuarto de la tabla regular, cuántos bajan. Todo un desorden, todo, y se suma esto. Entonces si te ganan los rivales, que te ganen porque son mejores, no que te ganen porque no eres capaz de hacer la pega del principio, la pega lógica. Que te ganen, insisto, por ser mejores en cancha. Que no te ganen nunca por garra, por esfuerzo, y que no te metas autogoles tú antes de los campeonatos. ¿Cómo va a ser posible que no hayas visto de antemano que podía pasar esto que ocurrió con las arqueras? Bueno, así termina el capítulo 20 de Pelotazo al Vacío.